Estimados hermanos, un saludo de paz y bien. En este video quiero compartir una reflexión, vamos a llamarlo de esa manera, que me ha ocupado los últimos años de mi vida. Es algo que no he trabajado formalmente, que no he organizado, pero es un pensamiento que en determinados momentos, ante determinadas circunstancias, surge, ocupa mi pensamiento, pero no le he dado organicidad, no lo he organizado y creo que por primera vez lo voy a compartir exteriormente. Y es una reflexión que gira en torno a Auschwitz, el terrible campo de concentración y exterminio de la Alemania nazi. Pero antes de entrar en esta reflexión, quiero invitarlos a la descripción de este video, en el cual o en la cual hallarán ustedes información que será sin duda de su interés y también mecanismos para que puedan apoyar económicamente esta iniciativa. Y por supuesto, recordándoles que si hay una ayuda que pueden brindar ustedes a este canal, a esta iniciativa, es dándole like al video y compartiéndolo, porque de esa manera esta plataforma lo mostrará y podrá llegar a mayor cantidad de personas. Así que, pues sin más demora, vamos a lo que nos ocupa. Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Hoy el tema de este video es el campo de exterminio de Auschwitz y cómo lo he asumido yo. Bueno, en primer lugar, recordemos que Auschwitz probablemente sea el campo de concentración y exterminio más grande, más importante y más emblemático de toda la Alemania nazi. No fue el más brutal, como se ha querido hacer ver en los últimos tiempos. No fue el más brutal, porque los más brutales, los más terribles, los más depravados, los podemos encontrar en aquello que se denominó Operación Reinhardt. Y tienen que ver con tres campos mucho más pequeños, pero mucho más brutales, como lo fueron Treblinka, los tres en Polonia, Treblinka, Sobibor y Belzec. Estos tres campos que quedaron prácticamente destruidos, los nazis no dejaron evidencia o muy poca evidencia sobre estos campos. Se presume que fueron los más brutales. Sin embargo, el más emblemático, el más grande es Auschwitz. En torno a este campo se han escrito centenares de páginas. En torno a Auschwitz se han desarrollado documentales de todo tipo y quiero en la descripción de este video dejarles dos documentales que me parece que son muy interesantes. Incluso se han desarrollado películas, porque es que además en Auschwitz fue donde mayor cantidad de seres humanos murieron, entre ellos dos figuras prominentes de la Iglesia Católica, como lo fueron San Maximiliano Kolbe y Edith Stein. Ambos murieron
Maximiliano Kolbe murió en una pena, en un castigo, por salvarle la vida a un polaco judío. Y que, por cierto, este polaco sobrevivió a Auschwitz y estuvo presente en los procesos de beatificación, no sé si canonización, pero en el proceso de beatificación de Maximiliano Kolbe estuvo ese hombre a quien Maximiliano Kolbe le salvó la vida, y estuvo junto a su familia, a mayor gloria de Dios. Y Edith Stein, que una de las mentes más prodigiosas y prolíficas de la filosofía europea. Ambos, ella sí murió en la cámara de gas. Así que los horrores de Auschwitz están debidamente documentados, profundamente documentados, a pesar de que la información sobre este campo comenzó a hacerse mucho más sólida a partir de la década de los 60, porque, como sabemos, Auschwitz fue el campo liberado, o uno de los campos liberados por las fuerzas soviéticas, y quedó sobrevivientes de Auschwitz quedaron realmente muy pocos, unos 1000 y tantos, porque antes de que llegara las fuerzas soviéticas, los nazis condujeron a los detenidos en Auschwitz a lo que se llamaron las marchas de la muerte, que también es otro episodio horroroso de la guerra. Auschwitz significa lo más oscuro que pueda albergar la condición humana. Muy oscuro. Tan oscuro, tan brutal, tan terrible fue lo que allí ocurrió, que cuando el mundo comenzó a enterarse de lo que pasó, de que allí se desarrolló de manera más efectiva, sistemática y efectiva, la solución final al problema judío, el Holocausto, la Shoah, llegó a la conclusión de que estos hombres, estos nazis, no eran sino monstruos. Y por aquí quiero comenzar, porque cuando nosotros señalamos a estos hombres como monstruos, lo hacemos en cierta medida porque nos cuesta aceptar, asimilar que los nazis no fueron ningunos monstruos, fueron hombres comunes y corrientes como nosotros. Y que esto, por supuesto, posibilita que vuelva a ocurrir, y de hecho ha vuelto a ocurrir muchas veces. Gracias al juicio que se le llevó a Adolf Eichmann y a lo que recogió de ese juicio la pensadora Hannah Arendt, nosotros, el hombre, los que de alguna manera hemos vivido los tiempos posteriores al nazismo, hemos comprendido lo que había dentro de estas personas. Cuando se supo que Adolf Eichmann había sido detenido y que se le iba a someter a juicio, pues hubo mucho interés internacional por seguir este caso. De Adolf Eichmann se tenía poca evidencia fotográfica, de tal manera que este monstruo, esta pieza clave de la maquinaria del Holocausto, prácticamente era desconocida. Y el mundo tuvo la posibilidad de verlo por primera vez durante los juicios de Jerusalén,
estos que recogió Hannah Arendt. Y una de las cosas que más sorprendió a Hannah Arendt fue el hecho de que Adolf Eichmann era un tipo de lo más común, que había sido sometido a cualquier cantidad de análisis psicológico, psiquiátrico, y el resultado fue que Adolf Eichmann era un hombre normal, común y corriente, un hombre con el que usted pudo haberse tropezado en la calle sin llamarle mayormente la atención. Era un cualquiera, era un tipo común, no tenía ningún rasgo particular, ningún rasgo resaltante, era de lo más común. De hecho, incluso usted podía confundirlo con judíos porque sus rasgos físicos eran muy parecidos, además de que Adolf Eichmann conocía muy bien la cultura judía y por eso se le hizo fácil acercarse a ellos, incluso venderse como una persona de confianza. Este dato a mí me causó horror, porque muy dentro de mí yo quería encontrar en un nazi a un tipo especial, a un tipo distinto, a un monstruo. Pero resulta que no, que un hombre común y corriente como mi vecino, como mi colega en el colegio, o como yo mismo, o como cualquier hombre que me conseguí ayer en misa, pudo haber hecho lo que este hombre hizo. Porque a fin de cuentas, tan solo cumplía una orden, cumplía con su deber. Y esto lo hemos escuchado tantas veces, no solo en el marco de la guerra, sino cuando hay represión política, cuando hay persecución política y estos gobiernos represores que vulneran la dignidad de la persona humana, que persiguen, desaparecen y matan, una vez que caen, cuando estas personas son sometidas a juicio, la respuesta siempre, invariablemente, ha sido la misma. Solo cumplía órdenes. Y esto me llevó a mí a comprender que Auschwitz no es un espacio geográfico, no es un espacio que está ubicado precisamente en el corazón de Europa. Auschwitz, más bien, es una zona gris, una zona oscura que habita en nuestro corazón, en nuestro interior, y que cuando se dan ciertas condiciones, entonces emerge. Auschwitz es el espacio donde el hombre moderno, comprendió los caminos políticos para el desconocimiento del otro, para la desaparición del otro, para aniquilar al otro en un terrible proceso de despersonalización. Y esto es algo que todavía el día de hoy vivimos, vemos, y probablemente seamos víctimas y no nos hemos dado cuenta. Esto, por supuesto, es una visión terrible, porque solamente darle la espalda a Dios permite que las puertas de Auschwitz, que en algún momento fueron comparadas con las puertas del infierno, no cierren nunca y estén peligrosamente abiertas, peligrosamente abiertas. Nuestra relación con Dios está estrechamente ligada con nuestra relación con los demás. Al darle la espalda a Dios, le damos la espalda a los demás, porque inevitablemente nos damos la espalda a nosotros mismos. Hoy, como siempre, hemos visto señales de una maldad que nos resulta realmente difícil de explicar, sobre todo por tantas cosas que hemos vivido como humanidad. Pero además hemos visto cómo el discurso político
se ha transformado muchas veces en un justificador de estas circunstancias. Muchas veces hemos visto cómo ideologías se prestan para justificar terribles circunstancias. Hoy lo hemos visto en los últimos acontecimientos. Hoy la verdad no importa. Lo que importa es el relato. El relato, es decir, la manera como yo cuento las cosas y las hago bajo ciertos criterios conceptuales veraces, terminan siendo más importante que la propia verdad. Y hoy vemos con total y absoluto cinismo, con total y absoluto descaro, cómo se utilizan plataformas como esta para solicitarle a corruptos, a gobiernos totalitarios, dictatoriales, brutales, que vulneran sistemáticamente los derechos humanos, se les pide que hagan un relato creíble para entonces poderlos acompañar. El relato, o cómo yo cuento, pareciera ser mucho más importante que la vida humana, es decir, Auschwitz. Auschwitz no es un campo, no es solamente un campo de concentración, no es solamente un campo de exterminio, no es un lugar donde en algún momento ocurrieron cosas terribles. Auschwitz no es un museo, aunque sea todas estas cosas. Auschwitz es un espacio dentro del alma humana que en determinadas circunstancias aflora y aflora para hacer el mismo daño y causar el mismo horror que aquel campo representó para el pueblo judío y para todos los hombres que vivieron la amarga experiencia de despertarse allí todos los días, convencidos de que podía ser el último de sus vidas. Quiero pedir perdón por lo oscuro de este video, porque pareciera que es un video que nos aleja de la esperanza, incluso que nos aleja del optimismo. Sin embargo, esto no es así, porque Jesucristo sigue allí esperando por nosotros, para que le sigamos de manera decidida, para que lo amemos, pero no solamente para que lo amemos, sino para sentirnos verdaderamente amados por Él y sólo así operar el cambio que este mundo requiere y necesita. Estimados hermanos, cerremos en nuestro corazón las puertas de Auschwitz. Dejemos de ser un infierno para el otro. El otro es nuestro prójimo. Y nosotros, con nuestras convicciones, podemos ser o su infierno o su samaritano. La decisión siempre será nuestra. Y no hay forma de que nos obliguen a tomar otra decisión a menos que nosotros en libertad lo aprobemos. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.